San Sabás Reyes Salazar es uno de los santos que leemos, que figuran en el Santoral y Martirologio de la Iglesia Católica, correspondiente a la fecha de hoy, 13 de abril, justamente porque este hombre murió mártir un 13 de abril del año 1927. En mayo del año 2000, el Papa San Juan Pablo II canonizó a 25 mártires mexicanos, todos víctimas de la persecución por parte del gobierno mexicano de aquel entonces, persecución contra los cristianos, los católicos mexicanos. Hubo muchas víctimas que murieron a causa de su fe, laicos y también sacerdotes y consagrados. Bien, dentro de ese grupo de 25 mártires canonizados, en el año 2000, figura el nombre de este sacerdote, Sabás Reyes Salazar, quien nació en 1879 en el seno de una familia muy pobre. Pasó hambre de chico, también padeció el frío, un poco también la desnudez, tuvo que trabajar para ayudar al sostenimiento del hogar. Producto de esa carencia, sobre todo en relación con los alimentos, es que, al parecer, a causa de todas esas carencias, es que su capacidad intelectual se vio afectada. Era un poco, digamos, limitado intelectualmente. Con mucho esfuerzo terminó la escuela primaria, ingresó en el seminario menor para concluir los estudios, lo que se llama el bachillerato, terminar el secundario, y luego continuó en el seminario mayor porque él deseaba ser sacerdote. A pesar de que le costaba estudiar mucho, igual quería ser sacerdote. Este estudio lo realizó en el seminario de Guadalajara, en México. Algunos formadores no querían ordenarlo sacerdote, justamente en razón de esa limitación intelectual. Le sugirieron que se cambiara de seminario, de diócesis, y que fuera otra diócesis que tuviese más necesidad de clero, ¿no?, de sacerdotes. Con lo cual se cambió de diócesis, fue ordenado sacerdote finalmente, y a pesar de todo, en el año 1911, y destinado como ayudante en la parroquia, como vicario parroquial, en un pueblo, una aldea llamada Totoclán. Como sacerdote se destacó por su devoción, especialmente devoción a la Santísima Trinidad, devoción a las almas del purgatorio, por su cuidado en el culto, en la preparación de la liturgia. También se destacó en el trabajo de la catequesis, se dedicó mucho a la catequesis, a los niños, a quienes, además de enseñar la fe, también les enseñaba oficios, manuales. En el año 1927
se desata esta fuerte persecución por parte del gobierno, persecución a la Iglesia Católica. El gobierno tenía como presidente a un tal Plutarco Elías Calles, quien había promulgado leyes anticlericales, leyes anticristianas. Por ejemplo, se prohibió en ese momento el culto, se cerraron templos, iglesias, se prohibieron procesiones por las calles, los sacerdotes no podían usar indumentaria sacerdotal, el hábito sacerdotal, no podían, tenían que vestirse como laicos. Y otra serie de leyes, otro paquete de leyes que buscaban apagar la fe católica en México, hacerla desaparecer. El gobierno era de inspiración masónica. La masonería nunca quiso a la Iglesia, jamás. Porque la masonería y los masones dicen que la Iglesia Católica le hace daño a la sociedad, no deja que la sociedad avance. Según ellos, por culpa de la Iglesia Católica, la ciencia no avanza. Según ellos, por culpa de la fe, las sociedades no progresan, porque hace que la gente sea más retrógrada, más oscurantista. Según la masonería, los dogmas del catolicismo o el credo de la fe católica es un impedimento para lograr la fraternidad universal, la unión con otros pueblos, la comunión con los demás, la paz entre las naciones. Según la masonería, los dogmas de la Iglesia Católica, o los dogmas religiosos en general, son los culpables aquellos que impiden la fraternidad universal con los pueblos que no adhieren a esos dogmas, ¿se entiende? Por esa razón es que la masonería siempre ha perseguido, de manera sutil a veces, otras veces no tanto, como en el caso de México, siempre ha perseguido a la Iglesia Católica. Lo cual es una contradicción, fíjense, porque por un lado se promueve la unidad entre los pueblos, la concordia, la paz y la fraternidad, y por otro lado ellos mismos promueven la persecución o la violencia. Pero bueno, así son. Cuestión que en abril de 1927 capturaron a este sacerdote que estaba escondido en una casa de familia. Empezaron a interrogarlo las autoridades civiles, las tropas federales lo habían capturado. Empezó el interrogatorio, le pedían información, sobre todo respecto del paradero de los demás sacerdotes y de su párroco, pero Sanza Vaz Reyes no respondía a las preguntas de las autoridades civiles. Con lo cual empezaron a torturarlo, acercándole fuego a las manos, en primer lugar, esas manos consagradas, ungidas, el día de la ordenación sacerdotal. Luego le acercaron fuego a otras partes del cuerpo, lo fueron quemando de a poco, digamos. Y al ver que este hombre se mantenía firme en su fe, al ver que este hombre
no les pasaba información, finalmente en el cementerio lo fusilaron. Le tiraron 2 o 3 tiros, pero seguía vivo. Es más, cuenta uno de los que le disparó, quien luego se arrepintió y contó cómo fue ese momento, cuenta que al segundo disparo él se levantó, no sé cómo habrá hecho, pero se levantó y gritó: ¡Viva Cristo Rey! Ese grito, ese canto que era tan común en aquella época entre los católicos mexicanos, ese canto que era tan común escuchar, ese grito, en aquellos que profesaban la fe católica en México en aquellos años, y muchos mártires murieron gritando: ¡Viva Cristo Rey! Algunos además agregaban: y la Virgen de Guadalupe. Así murió entonces, alabando a Cristo Rey, este santo sacerdote, limitado quizás intelectualmente un poco, pero con mucha fe, con mucho amor a Cristo, muy devoto, muy fervoroso en lo espiritual. Un ejemplo de católico fiel, un ejemplo para todos nosotros. Sus restos descansan en el templo parroquial del pueblo en donde él ejerció el sacerdocio, el pueblo de Tototlán. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. ¡Viva Cristo Rey! San Sabás Reyes Salazar, sacerdote, ruega por nosotros.